Esto es Red Más Noticias, emisión de la mañana. 6 en punto de la mañana, amanece en Colombia. Bienvenidos, esta es la primera emisión de Red Más Noticias, 2 horas. Con la más completa información de Colombia y el mundo, se va el mes de mayo. Hoy es martes 31. Usted nos está viendo, canal 107, 1007 de alta definición de Claro, y también nos ve a través de nuestra plataforma digital. Lo pueden hacer a través de la app Mi Claro, ya lo saben, sin consumo de datos. Fin de semana con puente festivo y con elecciones. Esa sin duda sigue siendo la noticia. Tendremos segunda vuelta presidencial el domingo 19 de junio y los ganadores, Gustavo Petro y el ingeniero Rodolfo Hernández. Ya prácticamente está comenzando la carrera, porque esto va a ser 20 días de los enfrentamientos entre las dos candidaturas que han pasado. Y comienza la carrera por la segunda vuelta a la presidencia. Ya a través de sus redes sociales, porque así se comunica el ingeniero Rodolfo Hernández, pues ha comenzado a esbozar algunos apuntes de lo que sería su programa de gobierno, sus propuestas de gobierno, ya que muchos le dicen que es populista y que no presenta propuestas. Pues ha presentado varias propuestas, 20 puntos, además desmarcándose del uribismo. Desde la candidatura de Gustavo Petro, desde el pacto histórico, han dicho que es el candidato del uribismo. Pues allí ha presentado más de 20 propuestas en las que dice no al fracking, sí a las negociaciones con el ELN. Está de acuerdo en que no se desaparezca el ESMAD, pero que se controlen sus intervenciones. Hay muchos apuntes: no al glifosato, sí a las relaciones con Venezuela, sí a las negociaciones con el ELN. Busca desmarcarse, le repito, del uribismo. Dice: recibo todos los votos, pero cero alianzas, cero Uribe, cero Petro, cero todo. Es lo que dice el ingeniero Rodolfo Hernández. Petro necesita más de 1.500.000 votos y Rodolfo Hernández necesita más de 5 millones de votos para resultar ganador en esta segunda vuelta a la presidencia de la República. Y mientras tanto, pues comienzan las movidas políticas, comienzan los pronunciamientos desde distintos sectores. Algunos sectores miembros del llamado Centro Democrático del Uribismo ya han expresado abiertamente su apoyo al ingeniero Rodolfo Hernández. Lo ha hecho María Fernanda Cabal, lo ha hecho la senadora Paloma Valencia. Dicen que se van a ir con el ingeniero Rodolfo Hernández. Por su parte, la Coalición de la Esperanza ha dicho que cada uno de sus integrantes queda en libertad de votar por quien quiera. Se está a la expectativa de qué decisión va a tomar Sergio Fajardo, quien era el candidato de esta coalición. Pues ha dicho que lo más probable, y han tenido acercamientos desde hace ya varios meses, seguramente se irá con el ingeniero Rodolfo Hernández, aunque no lo ha comunicado oficialmente. Enrique Gómez, del Movimiento de Salvación Nacional, dijo que se iba a apoyar la candidatura de Rodolfo Hernández. Los expresidentes, Ernesto Samper le está pidiendo a César Gaviria que reconsidere la posibilidad de que el liberalismo se vaya a apoyar a Gustavo Petro. Esos son los movimientos que se empiezan a hacer en todos estos días. Y mientras tanto, otros se preguntan, ¿cómo va a ser la campaña a la presidencia en estos días, en estas próximas 3 semanas? Se acaban las grandes manifestaciones en plaza pública, lo que ha pasado, el fenómeno que es el ingeniero Rodolfo Hernández, se está yendo todas estas manifestaciones a través de las redes sociales. Así se comunica el ingeniero: Facebook Live, su Twitter, Instagram, TikTok, Snapchat. Se está pasando esta campaña a las redes sociales. ¿Cuál va a ser la estrategia? Y la otra gran inquietud: ¿va a asistir a los debates? Gustavo Petro ha pedido que se vaya a los debates, que se expongan las distintas propuestas. Por el momento no hay una respuesta desde la campaña del ingeniero Rodolfo Hernández si va a asistir o no a los debates. En fin, van a ser 3 semanas de infarto en lo que va a ser la votación a la segunda vuelta a la presidencia de la República. Vamos a analizar todos estos temas a lo largo de nuestra primera emisión. 6 de la mañana, 4 minutos. Bienvenidos, una nueva semana. Comienza Red Más Noticias.
6 de la mañana, 5 minutos. Antes de entrar de lleno a todas las noticias que tienen que ver con esta campaña presidencial, con la política, tenemos que registrar un hecho que se dio: la explosión de una mina en el Zulia. 14 mineros que están atrapados en una mina de carbón en el Zulia, en el norte de Santander. Hasta el momento se desconocen las causas de este hecho. Advierten que podría haber otros atrapados. Los hechos se presentaron en un municipio del área metropolitana de Cúcuta. Sobre el mediodía de ayer, lunes festivo, la explosión se registró dentro de un socavón de carbón en la zona rural del municipio del Zulia, área metropolitana de Cúcuta, y esta emergencia se presentó en la vereda del Mestizo. Hechos que aún son materia de investigación y que por lo menos habrían dejado un minero herido y otros 14 atrapados. Hasta el lugar ya se desplazaron los organismos de socorro, quienes trasladaron al lesionado, al herido, a un centro médico de la zona, pero aún continúan 14 mineros más atrapados. En la noticia, el Zulia, norte de Santander, mina de carbón. Seis de la mañana, 6 minutos, y la otra noticia está con un comunicado que han dado a conocer las disidencias de las FARC, en las cuales efectivamente anuncian que sí se dio de baja, sí fue muerto el comandante alias Gentil Duarte. Lo afirmaron a través de un comunicado. Miguel Botache Santillana, Gentil Duarte, dicen ellos, murió producto de un operativo, dice el comunicado, que realizaron las Fuerzas Armadas colombianas. Un comunicado que dieron a conocer ayer, lunes festivo 30 de mayo. Dicen ellos, valiéndose de la intimidación y el secuestro de los familiares de una guerrillera para que traicionara a su pueblo a cambio de que no le pasara nada a sus familiares. Así que efectivamente lo dan a conocer y lo reconocen en este comunicado las disidencias de las FARC. Alias Gentil Duarte sí murió. Seis de la mañana, 7 minutos. Entramos de lleno en los terrenos de la política. El domingo, votaciones, la primera vuelta a la presidencia de la República, una masiva asistencia, casi 21 millones de colombianos de los 39 millones que estaban habilitados para votar, pues salieron a hacerlo. Aún sigue siendo una abstención alta, pero bajó un poco con relación a otras votaciones, pues ya se han decantado los resultados: 99% de mesas escrutadas. Y los que pasan a la segunda vuelta son Gustavo Petro por el pacto histórico y la gran sorpresa, el ingeniero Rodolfo Hernández sobrepasó al gran favorito, que era Federico Gutiérrez, según las encuestas por la Liga de los Gobernantes Anticorrupción. Esta es la crónica de lo que sucedió el día domingo. A partir de las 8 de la mañana del domingo 29 de mayo y a pesar de las lluvias, los colombianos le cumplieron la cita a la democracia. El primero en dar ejemplo fue el presidente Iván Duque, que sufragó, como es tradicional, en la Plaza de Bolívar. Uno a uno los candidatos fueron votando. Gustavo Petro, aunque se retrasó porque olvidó la cédula en su casa, lo hizo en el sur de Bogotá, Hernández en Bucaramanga y Gutiérrez y Fajardo en Medellín. A pesar de que se registraron algunas alteraciones del orden público, la jornada transcurrió en calma y los entes de control actuaron rápidamente. 105 reportes de posibles delitos electorales, la mayoría por corrupción al sufragante, voto fraudulento, constreñimiento al sufragante, tráfico de votos y alteración de resultados electorales. La Defensoría del Pueblo recibió 40 quejas por vulneración a los derechos políticos de quienes participaron en la jornada electoral en los departamentos de Cauca, norte de Santander, Risaralda, Bolívar, Sucre, Tolima, Valle del Cauca. Una de las ganadoras fue la registraduría, que corrigió los errores y desaciertos de las elecciones de marzo y habilitó el doble conteo para garantizar más transparencia en los comicios. Una vez cerradas las urnas, hacia las 4:11 de la tarde, el país conocía el primer boletín. Mucha atención, primer boletín informativo muestra lo siguiente: con el 45.22% Federico Gutiérrez, 32.16% Gustavo Petro, Rodolfo con el 14.4%, Sergio Fajardo 6.9% y John Milton Rodríguez 0.41%. Aunque no era vinculante ni podía dar una radiografía de lo que pasaría, sí incrementó la incertidumbre. Como era de esperarse, el panorama cambió y pasadas las 5:30 de la tarde, las autoridades electorales ya anunciaban una segunda vuelta entre el líder del pacto histórico, Gustavo Petro, y el exalcalde de Bucaramanga y fenómeno político, Rodolfo Hernández. Agradezco nuevamente la transparencia del proceso.
Nos preparamos ya para una segunda vuelta presidencial, la cual tendremos las mismas garantías, los mismos controles. A esa hora, Gustavo Petro punteaba con el 40,33%, que equivalían a 8.333.008 votos, y su principal contrincante, el ingeniero, con 5.153.377, con un 28,14%. Fue un voto en una parte castigo y en otra parte fue un voto de cambio. Voto castigo al gobierno nacional, a los partidos políticos, a los expresidentes que controlan esos partidos, a la clase política tradicional. El primero en pronunciarse fue Rodolfo Hernández, que lo hizo desde la cocina de su casa en Santander, 1 hora y 45 minutos después de cerradas las mesas de votación. Hoy perdieron las gavillas que creerían que serían gobierno eternamente. Hoy ganó la ciudadanía, hoy ganó Colombia. Ahora entramos al segundo tiempo y estos próximos días serán decisivos para determinar el futuro del país. Gustavo Petro, por su parte, habló sobre el triunfo 2 horas después de Hernández, y Federico Gutiérrez reconoció la derrota y anunció su apoyo al ingeniero después de lanzarle unos dardos a Petro. Los partidos políticos aliados al gobierno de Duque, el presidente Duque, su proyecto político ha sido derrotado en Colombia. Gustavo Petro, por todo lo que ha dicho y por todo lo que ha hecho, no le conviene a Colombia. Sería un peligro para la democracia, para las libertades, para la economía, para nuestras familias y para nuestros hijos. Algunos analistas ya se atreven a dar sus presagios de lo que pasará el 19 de junio en la segunda vuelta. Se prevé que la gran mayoría de los votantes de Federico Gutiérrez vayan espontáneamente hacia Rodolfo Hernández, siguiendo la lógica de cualquiera menos Petro. Y eso ya pone un derrotero en el resto de la campaña. Para Petro lo más importante es desestimular el voto por Rodolfo, por lo cual veremos muchos trapos sucios que saldrán en la campaña. Red Más Noticias hizo un completo despliegue informativo durante toda la jornada para llevar hasta sus casas la más completa información, el minuto a minuto y el mejor análisis de esta primera vuelta presidencial. 6 de la mañana, 12 minutos, y por supuesto también tendremos un gran despliegue el domingo 19 de junio, ya las votaciones de la segunda vuelta a la presidencia de la República. Los dos candidatos que pasaron a esta segunda vuelta, el primero, Gustavo Petro, 62 años, nacido en el Caribe colombiano, llegó muy joven a Zipaquirá, también estuvo en Bogotá, militante del M19, senador de la República, es la tercera vez que es candidato a la presidencia de la República. Acá, un perfil de Gustavo Petro. Por tercera vez, Gustavo Petro se lanza a la presidencia de Colombia. Entre odios y amores se encuentra el candidato de la izquierda, quien lleva 28 años ejerciendo cargos de elección popular. El exalcalde y senador de 62 años convirtió sus humildes comienzos y su pasado revolucionario en un discurso de cambio, llevándolo a ser el candidato presidencial del pacto histórico. Nació el 19 de abril de 1960 en Ciénaga de Oro, una pequeña población del departamento de Córdoba, ubicada en el Caribe colombiano. Petro siempre hace alusión a sus orígenes, aunque la mayoría de su vida la haya pasado en Zipaquirá, donde cursó sus estudios secundarios y adelantó su cierre de campaña. Petro es economista de profesión de la Universidad Externado de Colombia. En su libro Una vida, muchas vidas, de la editorial Planeta, dice que su despertar político empezó en 1967, cuando vio a su padre llorar viendo una fotografía del cuerpo sin vida del revolucionario argentino Ernesto Che Guevara. El aspirante presidencial tiene especialización en Administración Pública de la ESAD, estudios en Máster de Economía de la Universidad Javeriana, además de una especialización en Medio Ambiente y Desarrollo Poblacional en la Universidad Católica de Lovaina y estudios en doctorado en Nuevas Tendencias en Administración de Empresas en la Universidad de Salamanca. Petro comenzó su carrera política primero como concejal independiente de Zipaquirá, después como parte clandestina de la extinta guerrilla del M19. Luego llegó a la Cámara de Representantes en 1991 por el departamento de Cundinamarca. En 1994 fue nombrado embajador de Colombia en Bélgica, como agregado diplomático para los derechos humanos. Regresó a Colombia en 1998 y aspiró nuevamente a la Cámara de Representantes. Del año 2006 al 2010 fue senador de la República. Entre el 2012 y el 2015 fue elegido alcalde mayor de Bogotá.
En el 2018 fue candidato presidencial por el movimiento significativo de Ciudadanos Colombia Humana, con una votación histórica de más de 8 millones de votos y haciendo uso por primera vez del estatuto de la oposición. Al ser la segunda votación en las presidenciales, fue senador en el periodo 2018 a 2022. Busca por tercera vez la presidencia de Colombia. 6 de la mañana, 15 minutos, y el otro candidato es Rodolfo Hernández, profesión ingeniero, empresario, exalcalde de Bucaramanga. Se inscribió a la candidatura a la presidencia de la República por Firmas, la Liga Gobernantes Anticorrupción. Polémico, lenguaje directo, lenguaje desabrochado, 77 años. Este es el ingeniero Rodolfo Hernández. Dos campesinos santanderianos que se dedicaban a labrar la tierra, Luis Jesús Hernández Rojas y Cecilia Suárez de Hernández, son los padres del hoy candidato de la bandera anticorrupción, Rodolfo Hernández. Yo me llamo Rodolfo Hernández. Mi profesión es ingeniero civil. Hernández, de 77 años, se refiere a sí mismo con su profesión, ingeniero Rodolfo Hernández. Es un hombre que nació en un pueblo a 20 kilómetros de Bucaramanga, Piedecuesta, Santander, de una familia pobre, y tuve oportunidad de estudiar en escuela pública, la primaria, la secundaria en el Colegio Santander de Bucaramanga, y luego entonces me tocó irme para Bogotá a estudiar ingeniería civil. Es esposo de Socorro Oliveros y es padre de 4 hijos. Una de ellas, Juliana, quien fue secuestrada en el 2004 durante la época de la violencia. Desde ese entonces no se volvió a tener noticias de ella. Sus otros hijos son Mauricio, Luis Carlos y Rodolfo José. Esta es mi familia. Aquí está mi esposa, Socorro. Y este es el nieto mayor, Rodolfo José. Y mire mi nieta, lo más lindo de la vida. Eso es lo que yo más quiero. Esta es la familia que tenemos. En el 2015 sorpresivamente se lanzó a la alcaldía de Bucaramanga, financió su campaña y en una de las elecciones sin precedentes derrotó a las maquinarias politiqueras. Hace 7 años, en el 2013, resolví con mi hermano Gabriel y unos amigos entrar a la política. Y entonces yo le dije a mi hermano, usted. Y mi hermano dijo, no, mejor usted, y me candidaticé yo y empezamos a trabajar. Por eso nuestro eslogan a la presidencia de la República: no robar, no mentir, no traicionar los electores y cero impunidad. Ahora con este eslogan prevé llegar a la Casa de Nariño, por lo que el 29 de junio del 2021 se inscribió como candidato independiente, con 1 millón de firmas, con su movimiento Liga de Gobernantes Anticorrupción, del cual es fundador. Su madre, Cecilia Suárez, de 97 años, y quien aún lo acompaña en su camino por la vida, no estuvo de acuerdo con su postulación, aunque hoy en día lo apoya firmemente. Ahora su salto está en llegar a la presidencia de Colombia, convenciendo a sus seguidores que es el redentor que este país necesita y que bajo su gobierno la corrupción y el robo de dineros públicos se acabará. El comentario de Mauricio. El día de ayer, un día después de que se conocieran los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, empezaron a delinearse los que serán los derroteros de las campañas de los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta, pero también los interrogantes que surgen dentro de esas campañas. Por una parte, Gustavo Petro mantendrá los ataques a Rodolfo Hernández en 2 frentes. Por un lado, diciendo que su campaña es tremendamente superficial, que TikTok no es una manera de resolver ni atacar la corrupción ni resolver los problemas del país, pero aparte de eso señalando que es un salto al pasado en la medida en que sus posiciones frente a temas como la equidad de las mujeres o el trato frente a los pobres distan de ser progresistas. También Gustavo Petro fortalecerá la idea según la cual si no hay una candidatura como la de él que triunfe, si no hay un triunfo del progresismo, el país va a terminar estallando por cuenta de los conflictos y las dificultades sociales. Petro ha enarbolado desde su discurso del día domingo la idea de que es el petrismo y es el pacto histórico lo que pueden terminar generando una válvula de escape para las presiones sociales de este país. Por otra parte, Rodolfo Hernández fortalece su mensaje de unión y acercamiento a todos los colombianos, también diciendo que con él perdieron las gavillas y lo que él denomina la ladronera. Pero quedan 3 preguntas por resolver para la campaña de Rodolfo Hernández en solamente 20 días. La primera de ellas,
podrá recibir todo el respaldo que está recibiendo de los antiguos seguidores de Fico Gutiérrez, pero también de los antiguos o actuales uribistas y de toda la gente del Centro Democrático que ha empezado a rodearlo y a hacer campaña por él en las redes sociales sin sufrir el estigma de ser lo que denominó Gustavo Petro en algún momento Duque II. Segundo lugar, ¿podrá Rodolfo Hernández convencer al país de que tiene un programa sólido, un programa coherente, un programa completo y un equipo de trabajo para ejecutarlo, cuando en estos próximos 20 días lo que va a hacer Gustavo Petro es mostrar las debilidades y las falencias de ese programa y de ese equipo de trabajo? Pero tres, y muy importante, ¿podrá Rodolfo Hernández convencer al país de que él es el verdadero adalid contra la corrupción, ahora que todos los colombianos se están enterando lentamente de en qué consiste el caso de Vitalogic y qué significa eso cuando estamos a apenas unas cuantas semanas de que se le haga una audiencia de imputación de cargos al hoy candidato para la segunda vuelta, Rodolfo Hernández? Interrogantes por resolver, pero estos 20 días que vienen por delante van a ser totalmente emocionantes, pero también definitivos para el futuro del país. Emocionantes, Mauricio. 6 de la mañana, 21 minutos. Y mucha atención porque en las últimas horas fue admitida una denuncia ante la Audiencia Nacional de España en contra del candidato Gustavo Petro como presunto responsable del secuestro del fallecido, recordado periodista, presentador colombo-español Fernando González Pacheco. Hay que recordar que él fue plagiado en julio de 1981 por el grupo subversivo M19, del cual hizo parte el hoy aspirante a la presidencia. El juez número 6 explicó que, como en la Fiscalía no prosperó ese proceso, la Audiencia Nacional de ese país asumió el caso y se abrirá inicialmente una primera diligencia de investigación. El candidato, hasta el momento, pues no ha hecho ningún pronunciamiento frente a este caso. 6 de la mañana, 22 minutos. Hablábamos de movimientos, de los distintos apoyos y de las decisiones que se comienzan a tomar. Hay que recordar que el día domingo Sergio Fajardo dijo pues que se tenía que reunir la coalición de la Centro Esperanza para tomar decisiones. Pues ayer se realizó esta reunión con los líderes de esta coalición encabezada por Sergio Fajardo y tomaron la decisión de dejar en libertad a sus miembros para la segunda vuelta presidencial. Los movimientos políticos que la conforman tendrán autonomía sobre a qué campaña apoyarán el 19 de junio. Una vez finalizado el encuentro, el candidato y máximo exponente de esa unión, que es Sergio Fajardo, dijo que la coalición Centro Esperanza había llegado a su fin. Todos están a la expectativa de esos votos que eligieron a Sergio Fajardo, pues que no pasó, obviamente, que quedó en cuarto lugar, hacia dónde se irán, cuál va a ser la decisión que va a tomar Sergio Fajardo y cuál va a ser la decisión que van a tomar los otros líderes de la Centro Esperanza. Seis de la mañana, 23 minutos, pues iniciamos los distintos análisis de esta jornada electoral. Patricia Muñoz, directora de posgrados de Ciencias Políticas de la Universidad Javeriana. Patricia, feliz semana para usted, gracias por atendernos. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes a esta hora. Bueno, Patricia, son muchos temas, pero sin duda la figura, el divo de la jornada es el señor Rodolfo Hernández. ¿Por qué cree usted que pasó el ingeniero Rodolfo Hernández a la segunda vuelta? Así es. Para algunos sorpresa, aunque los estudios de opinión pública de las últimas semanas ya venían mostrándonos el ascenso en la intención de voto del ingeniero Rodolfo Hernández. Rodolfo Hernández logra, a través de esa defensa del tema lucha contra la corrupción, logra encarnar ese sentimiento de muchos electores que no se sentían cómodos ante las dos opciones, que tenían un sentimiento antipetrista o antiuribista o incluso anticlase política, antipartidos políticos, logra encarnar esta ola de inconformidad, molestia, cansancio, agotamiento con los partidos políticos y con la clase política, y a través de esa sintonía moviliza el número de electores, que sorprende porque en las últimas semanas habíamos tenido la idea de que pasarían a la segunda vuelta Petro y Federico Gutiérrez, pero precisamente el ingeniero logra repuntar
esta tendencia y hoy lo tenemos junto con Gustavo Petro en la segunda vuelta electoral. Ahora, Patricia, a su juicio, ¿ganó o perdió Gustavo Petro? Por supuesto que sabemos que ganó por el número de votos que obtuvo, 8.500.000 votos, pero otros sectores dicen, mire, debe estar preocupado, es más que una victoria, una derrota. Es una victoria, quizás no como la hubiese querido el pacto histórico, en el sentido de haber hecho una apuesta importante a ganar en la primera vuelta. Es una victoria, sin embargo, que capitalizada puede ser un punto de arranque importante para emprender esta segunda vuelta. Queda la sensación, por supuesto, de no haber superado ese 40% que se le convirtió como en una barrera en esos boletines que veíamos en el proceso del escrutinio de mesa, pero tenemos un candidato fuerte, tenemos un candidato acompañado por una bancada importante en el Congreso y un candidato que por supuesto va a seguir defendiendo sus banderas ante un candidato también fortalecido como Rodolfo Hernández, que está recibiendo adhesiones, que tiene quizás un poco más claro el camino en el sentido de arrancar con un fuerte impulso a partir de la votación que logró en esta primera vuelta. Claro. Y a partir de las adhesiones que empieza a recibir o que empezó a recibir desde el mismo día Federico Gutiérrez y otras que vendrán. Mira, Gustavo Petro, por supuesto, debe tomar la iniciativa, debe salir ahora a la plaza pública a convencer a los electores que votaron por él para que conserven esa votación en la segunda vuelta y a conseguir poco más de los 2 millones de votos que le permitan ir seguro a ganar la segunda vuelta. Mire, Patricia, usted nos dice, él dice que, bueno, con 1.500.000 votos que pueda lograr conseguir, pues tiene asegurada la victoria. Y dice, debe salir a la plaza pública a convencer a esos votantes. Pero otros están preguntando, óigame, el tema de la campaña en la plaza pública se está transformando. Se volvió tendencia, pues, que cada vez que hacía una campaña o una manifestación, Gustavo Petro, pues, se colgaba la foto y eran miles de personas en estos escenarios. Rodolfo Hernández ni siquiera hizo su cierre de campaña en plaza pública, ni siquiera su discurso lo hizo con bombos y platillos y grandes celebraciones, sino desde la cocina de su casa haciendo una transmisión a través de redes sociales. ¿En eso va a cambiar en algo estas 3 semanas? ¿Vamos a tener manifestaciones en plaza pública o esto se va a trasladar al Facebook, al Instagram, al TikTok y demás? No, estas 3 semanas por naturaleza van a ser intensas en tema de la campaña electoral. Vamos a tener una combinación de diferentes estrategias por parte de las campañas y Gustavo Petro ha aprobado tener en la plaza pública un elemento fundamental, tener en el contacto con los ciudadanos y en el trabajo con los electores unos resultados fundamentales. A diferencia de Rodolfo Hernández, que concentró su campaña en redes sociales, incluso en escenarios públicos, lo veíamos allí en pantalla, e hizo del TikTok, por ejemplo, un espacio de comunicación importante. Petro tiene una posibilidad de crecimiento importante en aquellos municipios en donde ganó en el departamento. Recordemos que Petro gana en 18 departamentos, tiene la más alta votación en 18 departamentos y de estos 18 departamentos, la mayoría de ellos en la costa pacífica y en la costa atlántica, no superan la media de participación de 54.9 que tuvimos para esta primera vuelta. Quizás una de las tareas que podría tener Gustavo Petro es buscar el crecimiento en estos departamentos que todavía pueden aumentar en sus niveles de participación y en donde demostró tener un alto respaldo electoral. Sí. En el caso del ingeniero Rodolfo Hernández, la llegada de las adhesiones que están llegando
por sí solas, que hay partidos que desean conversar y hablar con el ingeniero Rodolfo Hernández, le van a dar la posibilidad de crecimiento a través de otras estrategias de comunicación. Lo cierto Patricia, es que vamos a tener una campaña interesante, no exenta de ataques personales, nerviosismos y por supuesto tensiones. Mire, Patricia, finalmente, ¿qué pasa con el uribismo? ¿El uribismo ha muerto, como dicen algunos, o como dicen desde otros sectores, Rodolfo Hernández es el candidato del uribismo? Desde la campaña de Gustavo Petro pues decían que Federico era Duque 2, ahora dicen pues que Rodolfo Hernández es Uribe 2 o Duque 3. De esto vamos a escuchar en las próximas 3 semanas y así como Gustavo Petro tendrá como tarea probar que puede abrirse al diálogo sin temores con diferentes sectores de la sociedad, Rodolfo Hernández tendrá también que probar que sus propuestas van más allá de un simple qué, que abarcan el cómo y que sus vínculos con actores políticos determinados no es tal como seguramente escucharemos en las próximas semanas. Lo cierto es que el uribismo y los partidos políticos tradicionales fueron de los grandes perdedores de esta jornada, luego de apoyar a un candidato que claramente no fue apoyado por la gran mayoría de los ciudadanos. Ese rechazo a la clase política representada en los partidos políticos muestra la debilidad de los partidos para tramitar estas demandas, para intermediar con los ciudadanos y por supuesto para generar estos vínculos de confianza y trasladar esta intención en voto efectivo para el candidato al cual rodearon la mayoría de los partidos. Muy bien, pues muchísimas gracias a Patricia Muñoz, directora de posgrado de Ciencias Políticas de la Universidad Javeriana, parte del análisis que lo vamos a seguir haciendo a lo largo de esta primera emisión. Patricia, feliz semana. A ustedes, gracias. Muy bien, 6 de la mañana, 32 minutos. Y mientras los colombianos votaron el día domingo acá en territorio de nuestro país, pues también en el exterior avanzaron las jornadas de votación. Desde el pasado lunes se comenzó a votar en más de 67 países. La Cancillería entregó un parte de tranquilidad luego de realizado el monitoreo hasta que cerró la última mesa de votación en el exterior. El total de la votación en el exterior es de 284.644 votos, de tal manera que pues, nos sentimos muy satisfechos de poder dar este parte de tranquilidad. Toda la votación se hizo sin ninguna dificultad, fluyó normalmente. Yo quiero agradecer a todos nuestros embajadores, a todos los funcionarios de nuestros consulados, también obviamente a todos los ciudadanos que votaron en el exterior, porque todos contribuyeron a que esta nueva gesta por la democracia colombiana transcurriera con total normalidad. 6 de la mañana, 33 minutos. ¿Cómo avanzó la jornada en la mayoría del país en relativa tranquilidad? Algunos hechos que se presentaron en algunas ciudades, en algunos puestos de votación. En Neiva, por ejemplo, fueron incautados durante la jornada electoral una gran cantidad de piezas publicitarias con propaganda política. En total fueron 2.150 piezas de propaganda electoral en 15 puestos de votación y se impusieron 28 comparendos por infracción al Código Nacional de Seguridad y de Convivencia Ciudadana, hechos que se presentaron en Neiva. Muy bien, son las 6 de la mañana, 33 minutos. Vámonos con noticias en la capital, noticias en Bogotá. Mi querido Alex, deseándole una feliz y corta semana luego de mucho trabajo en este puente festivo de elecciones. Noticias en la capital que tienen que ver con capturas que han realizado las autoridades, robos en un bus y como la historia, robos también en personas que estaban jugando en una cancha de microfútbol, jugándose su tradicional picadito. Alex, feliz martes. Así es, Jenner, muy buenos días. Pues hablemos primero de este caso que ocurrió en la localidad de San Cristóbal, en el sur de la ciudad, más exactamente en el barrio Altamira. Pues allí, como usted bien lo dice, estaban jugando un partido de microfútbol
y 6 personas que se encontraban en las graderías, supuestamente viendo el picadito, pues empezaron a hurtar las pertenencias tanto de las personas que se encontraban en el sitio como de los jugadores que estaban allí pues llevando a cabo este picadito. Pues estas 6 personas se fueron, trataron de escapar en un vehículo particular, pero la policía logró capturarlos. Escuchemos precisamente al comandante de la estación de policía de la localidad de San Cristóbal, quien nos entrega más detalles de este suceso. Se logra aprehender 6 sujetos de nacionalidad colombiana, de los cuales hay 2 menores de edad. Minutos antes habían intimidado a unas personas que se encontraban departiendo en una cancha de fútbol y a quienes les habían hurtado 9 celulares y otras pertenencias, al igual que aproximadamente 3 millones de pesos. Hablemos ahora, Jenner, de lo ocurrido en la localidad de Ciudad Bolívar, más exactamente en el barrio Acacías. Pues allí la policía se estaba haciendo labores de patrullaje y en un bus del Sistema Integrado de Transporte encontró que 3 personas, 2 adultos y un menor de edad, estaban llevando a cabo un asalto. Pues la policía logró capturarlos. Una persona resultó herida en este hecho. Esa persona se encuentra atendida en estos momentos en un centro asistencial, más exactamente en el CAMI de Vista Hermosa, mientras que los 3 capturados, entre ellos un menor de edad, pues fueron trasladados a la URI del sector de Molinos. Información con Alexander Gómez para Red Más Noticias. Y de Bogotá a las 6 de la mañana, 36 minutos, nos vamos a las distintas regiones de nuestro país. Lo que sucedió durante este puente festivo con elecciones, primera vuelta a la presidencia de la República. Miren, en la vereda Nueva Hermosa, de Vista Hermosa, en el departamento del Meta, se presentaron hechos con las disidencias de las FARC, que asesinaron a un jurado de votación y provocaron heridas contundentes a un oficial del Ejército Nacional mientras transportaban material electoral. Luego de cerradas las mesas de votación, en la inspección de Nueva Colombia, cuando se dirigían los jurados y el delegado de la registraduría con el material electoral al punto donde lo recogería el helicóptero, fueron víctimas de un atentado y un hostigamiento por parte de disidencias de las FARC, que el gobierno departamental rechaza con contundencia y donde desafortunadamente pierde la vida la señora Nelly Bedoya Vázquez, quien era jurado de votación en esta inspección de Nueva Colombia en el municipio de Vistahermosa. Y sale herido el teniente Sergio Ochoa, con disparos de este hostigamiento cobarde que hicieron las disidencias de las FARC. Lamentables hechos a las 6 de la mañana, 37 minutos, como también es lamentable esta noticia en María la Baja. Yolimar Díaz Guerra, mujer que cursaba 10º en la institución etnoeducativa técnica agropecuaria de desarrollo rural en este municipio, en María la Baja, pues fue encontrada degollada con signos de violación al frente de la Casa de la Mujer de la Red de Mujeres Rurales del norte de Bolívar. La Asociación Colombiana de Salud Pública solicita urgente la investigación sobre este grave hecho. Yolimar Díaz Guerra, encontrada degollada y con signos de violación. 6 de la mañana, 38 minutos, de María la Baja, en el departamento de Bolívar. Nos vamos a Tibú, norte de Santander, donde se han realizado importantes operativos del Grupo de Operaciones Especiales, el GOES. Logró la captura en flagrancia de Jonathan Mauricio Arias y Johan Monoga, ambos de las disidencias de las FARC, quienes tenían planeado realizar atentados en contra de la fuerza pública y de la población civil. Durante el arresto encontraron munición y una granada de fragmentación. Un juez de control de garantías los envió a la cárcel con medida intramural. Tibú, norte de Santander. Y tremenda polémica a las 6 de la mañana, 38 minutos, se está viviendo en la ciudad de Cartagena. El alcalde William Dow le está pidiendo al presidente de la República, Iván Duque, no aceptar la solicitud de la Contraloría Distrital de suspenderlo de su cargo. El mandatario aseguró que existe un complot desde la clase política de la heroica para apartarlo de la alcaldía. Lo que dice William Dow es que el contralor es de la corriente política del Consejo. En la mañana de hoy,
habrá un plantón para rechazar esta medida que en palabras de Dau es inconstitucional, puesto que va en contra de la elección popular. La manifestación se planea hacer a las 8 de la mañana. Es la polémica en Cartagena. Pues precisamente 6 de la mañana 39 minutos. Esto es lo que ha dicho el alcalde de Cartagena, William Dau, sobre el contralor Rafael Castillo, el contralor de esta ciudad. William Dau, tractor, tu alcalde y tu papá, un mensaje para el Calanchín Lameperros, que funge como contralor distrital, Rafael Castillo. Tú y los concejales bandidos que te eligieron no van a salir con los tuyos. Se te cayó el entarimado, contralor, se te cayó el entarimado, la mentira tuya. Dijiste que me suspendías por una denuncia ciudadana y varias veces decía que el ciudadano Álvaro Gane Misa fue quien denunció. No seas tan pendejo, tan corrupto, tan hipócrita, tan mentiroso. El mismo señor denunció ante el periódico Universal que es mentira, invento tuyo. Quedaste perro lamezuela, quedaste en evidencia. Ahí está, los calificativos: pendejo, hipócrita, mentiroso, es lo que dice el alcalde William Dau sobre el contralor de la Heroica de Cartagena. 6 de la mañana, 40 minutos, nos vamos ahora a la ciudad de Medellín. El suspendido alcalde Daniel Quintero votó y dijo que viene un cambio para el país. El suspendido alcalde de Medellín, tras ejercer su derecho al voto, se refirió a la decisión del alcalde encargado de mantenerse en el cargo, pese a la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia de suspenderlo. Ya hay gente tomando los videos donde él dice que sigue siendo el alcalde y da instrucciones, y obviamente eso pues lo va a llevar a un proceso jurídico y penal. Pero digamos, lo grave aquí es que se esté rompiendo con la ley. Por cierto, Quintero pidió a la gente que saliera a votar masivamente y aseguró que viene un cambio. Cada acto que está haciendo hoy el alcalde usurpador de funciones es un acto ilegal y es un acto que debe ser respondido con votos y en democracia. Ese es el llamado, a votar, a hacerlo con alegría, porque el cambio ya viene. Ellos viven como sibaritas en clubes sociales y nos llenan todo el tiempo de miedo, de que si algo cambia en Colombia, entonces que todo se daña. Claro, se les daña a ellos. Sin duda, durante estas últimas semanas, el suspendido mandatario ha criticado al gobierno actual, diciendo que han interferido en las elecciones. Por su parte, el gobernador de Antioquia hizo un llamado a la calma y al orden. Solicito al gobierno nacional que, con la mayor celeridad posible, designe en los términos previstos por la decisión del tribunal el nuevo encargo en la alcaldía de Medellín para conjurar la prolongación de una situación que genera incertidumbre. Sumado a esto, el alcalde encargado Juan Camilo Restrepo ejerció su derecho al voto en Medellín, en medio de los aplausos de varias personas que asistieron al lugar y que pedían que Quintero se fuera. Pues además hay que recordar que en estos momentos pues la ciudad de Medellín no tiene cabeza. Ni está Daniel Quintero, ni está también Juan Camilo Restrepo, el alto comisionado para la paz. 6 de la mañana, 42 minutos, nos vamos ahora a la ciudad de Cali. Tenemos incendio en una vieja edificación del barrio San Antonio de esta ciudad. Ahí ven las imágenes, una emergencia presentada en un centro de refugio de migrantes que fue atendida por 2 máquinas de bomberos voluntarios de la capital bayuna. Todo indica que en el lugar los ciudadanos de Venezuela adelantaban labores de reciclaje. Estas personas aseguran que lo perdieron todo. A las 6 de la mañana, 43 minutos, más noticias de la Sultana del Valle, donde los gremios de taxistas se han aliado para evitar que la ciudadanía sea víctima de los hurtos de la escopolamina. Los estamos viviendo en la capital y también, desafortunadamente, se están viviendo algunos casos en Cali. Para contribuir a la reactivación económica del sector nocturno y proteger a los caleños de algún hurto con sedantes, las autoridades y gremios de la ciudad iniciaron la campaña Todos con Voluntad, que consiste en dar aviso temprano ante alguna sensación de peligro. No vamos a permitir que personas inescrupulosas, criminales, vulneren la voluntad de los comensales y los clientes, embriagándolos y contaminándolos y intoxicándolos con esos medicamentos que vulneran su voluntad. Por eso tenemos un trabajo mancomunado, vamos a estar con especial atención en esos sectores y en estos establecimientos para proteger la vida de todos los caleños y también los extranjeros. Lanzamos un código QR que va directamente relacionado a las
redes de apoyo que tenemos en el 123 y así poder conocer los casos en una forma rápida y eficiente, para así poder frenar casos como hurtos o hasta las mismas lesiones u homicidios que se puedan presentar. Este código QR está visible tanto en los locales comerciales como en los taxis, todo con el fin de poner en alerta a las autoridades ante cualquier situación. Para que puedan reaccionar, para que podamos prevenir el delito, para que podamos salvar una vida y para que sigamos todas las recomendaciones también de los establecimientos, para que no consumamos licor que no sea legal, para que no recibamos bebidas de extraños, pero sobre todo para que desde los establecimientos brindemos espacios seguros a toda la ciudadanía. Según datos de la Policía Metropolitana de Cali, en lo corrido del año 2022, se han registrado 22 casos de hurtos con escopolamina en la ciudad, situación que ha hecho que las autoridades estén en alerta y busquen proteger a la ciudadanía. 6 de la mañana, 45 minutos. Vamos al Caribe colombiano. Las autoridades en Barranquilla están haciendo un recorrido casa por casa buscando casos de dengue. Hay preocupación, dicen las autoridades de salud, que en lo corrido del año se han registrado más de 70 casos. En lo que va corrido del año, en los municipios del Atlántico se han presentado 799 casos de dengue, de los cuales 30 corresponden a dengue grave, por lo que la Secretaría de Salud, en conjunto con los colegios municipales, adelantan una jornada de pedagogía casa a casa con el fin de generar conciencia y llevar educación sobre la prevención del dengue. El objetivo es llevar el mensaje casa a casa de los riesgos del dengue y cómo prevenirlo mediante acciones sencillas, limpiando los tanques de agua, tapando los tanques y eliminando posibles criaderos de mosquitos de los patios. El dengue tiene que ser un compromiso de todos, de cada uno de los ciudadanos. Las autoridades hacen un llamado a cambiar periódicamente el agua de los floreros y limpiar de forma constante los tanques y albercas donde se almacena agua limpia y mantener secas las zonas de la casa donde se pueda almacenar o retener agua. Y ante cualquier síntoma, acudir inmediatamente al médico. Por ahora, pues, nos reencauchamos nuevamente, nos encarrilamos con las noticias políticas del fin de semana y tiene que ver con las elecciones a la presidencia de la República. 19 de junio, la votación para la segunda vuelta. Los ganadores, Gustavo Petro y el ingeniero Rodolfo Hernández, que pasan a esta segunda vuelta. Y lo que muchos se están preguntando es, ¿estas campañas se están pasando de la plaza pública a las redes sociales? ¿Por qué el fenómeno del ingeniero Rodolfo Hernández, que ni siquiera hizo su cierre en plaza pública, que no hizo grandes manifestaciones, que decía que eso es un botadero de plata y más bien se conectó a través de las redes sociales y es una campaña que la ha venido haciendo allí en las redes? Mauricio Jaramillo es experto en tecnología, innovación y transformación digital. Mauricio, gracias por atendernos. Feliz martes. Muchas gracias por la invitación y bueno, aquí listos para tratar de entender un poquito este fenómeno tan increíble de Rodolfo Hernández. Mire, ¿cuál es la importancia de las redes sociales en esta campaña política? Y quizá muchos estamos metidos en determinada red, otros en otras, depende pues de usos, rangos de edad y demás, pero a veces creemos que todo el mundo se mueve en una red, por ejemplo Twitter, todos estamos pendientes de Twitter y decimos, uy, no, la tendencia es esta, pero 2% de colombianos están pendientes o escriben en Twitter y el resto no. En las otras redes, caso Instagram, caso TikTok, ¿podría presentarse el mismo fenómeno? Y en ese sentido, ¿cómo se van a desarrollar las campañas allí? Clarísimo. Bueno, sobre la importancia de las redes sociales en las campañas políticas, no es algo nuevo. Desde 2010 han tenido una importancia tremenda. La ola verde de Mocus fue un fenómeno tremendo que puso en jaque al candidato del establecimiento, por decirlo así, en su momento, y estamos hablando de hace 12 años. Desde ese entonces hasta 2018, las campañas trataron de replicar muchas cosas de la campaña de la ola verde. Aquí, ¿qué ha sucedido? Que es la más innovadora desde ese entonces. Ha hecho cosas que ninguna otra había hecho y se ha diferenciado drásticamente de lo que los 2 o 3 grandes rivales del establecimiento, porque los 3, Petro, Gutiérrez y Fajardo, al final estaban o están con políticos, con los partidos tradicionales, con políticos cuestionados, etc. Entonces ha sido la más innovadora. ¿Y en qué podemos decir que ha sido tan innovadora? Primero, antes de canales, antes de todo, mensajes. Los mensajes son simples, básicos, conectan con la gente. Rodolfo Hernández apenas ahora me imagino que va a salir va a ir más allá de, no a la corrupción, no a la robadera,
no le debo nada a nadie, no coman cuento. Segundo, canales, definitivamente, mientras Fajardo, Petro y Gutiérrez estaban concentrados en Twitter, que es donde siempre ha sucedido y se ha cocinado la agenda pública y ha sucedido el debate, él estaba en TikTok y en Instagram haciendo cosas casi solo en un comienzo. Solo al final llegaron los otros a TikTok. Tercero, y todavía estoy en pleno análisis, los influenciadores. Rodolfo Hernández en la campaña presidencial replica algo que nos sorprendió a todos en la de Congreso. JP Hernández, otro santanderiano que recibió apoyo de Rodolfo Hernández, recibió el voto para ir al Congreso y que manifestó el apoyo a Rodolfo Hernández públicamente, pero que desde antes ya en redes le estaba ayudando mucho. Ellos dos tienen mucho en común que todavía estamos por entender. Y finalmente, claramente, este señor se diferencia, es un outsider, hace cosas que no hacen los otros y la gente siempre piensa en estoy cansada de la política, estoy cansada de los de siempre. Entonces la escena de él en la cocina con su discurso de la victoria solo, con los platos y las ollas atrás, rompe con la imagen de Petro celebrando la victoria de alguna manera en el hotel, acompañado por todos los demás, con el público celebrando. Claro. Hacer las cosas diferentes le está sirviendo y ahora veremos, quedan 20 días en los que sí se van a enfrentar y seguramente va a tener que hacer cosas que no había hecho en todo este tiempo. Mauricio, y en el caso de Gustavo Petro, ¿fue errada esa estrategia? ¿Llegó tarde a TikTok o no logró el mensaje que quería, así lo hubiera hecho a través de esta red? Después de la guerra todos son generales, pero si uno mira todo lo que hizo Gustavo Petro en campaña, uno podría decir, lo hizo todo bien, hizo cosas incluso que no se habían hecho en campañas anteriores. En WhatsApp tiene más de 25 grupos en los que va coordinando todo lo que la gente, los fanáticos, los activistas están haciendo en las redes. A las 10 de la noche, hoy, tendencia en Twitter, y ahí coordinaban todo y es algo que no se había hecho antes. En redes sociales, la cantidad de activistas, de los buenos, de los buenos y de los malos, que son los activistas de odio, de indignación, de atacar al rival, la cantidad y la influencia es muy fuerte. Pero, ¿qué pasó? Que repitió el modelo que ya nos tiene cansados. Atacar a otros, el modelo del establecimiento, al final el poderoso de esta campaña, el de los 7.000 o ya no sé cuántos millones de pesos invertidos, pues fue Gustavo Petro. Sí. Y miren algo interesante, mientras que hasta las 4:30 de la tarde o 4:50 de la tarde, cuando los resultados eran tan buenos, ellos ya se estaban burlando de los rivales. Pues Rodolfo Hernández estaba pensando en sí mismo, él se concentró en sí mismo, aunque siempre habló de los políticos. Mauricio. Y finalmente, entre los petristas empezaron a hacer una reflexión. ¿Será que estos activistas del odio, estos tuiteros que todos los días hacen tendencia en Twitter, afectaron más de la campaña de lo que la ayudaron? Yo me animaría a decir que sí. Ahora, Mauricio, otro tema. Muchos pueden ver que sí, claro, se mueve bastante el tema en redes sociales, en redes como el TikTok, pero son contenidos innovadores, pero muchos consideran vacíos. Allí no podemos ver fondo, no podemos ver propuestas. Inclusive el propio Gustavo Petro, cuando el día domingo hace sus palabras, dice, mientras que el otro candidato se dedica a hacer videitos de TikTok, como por debajeando el manejo de esta red. ¿Eso está bien o por el contrario, por ahí se va a mover la campaña? Petro tiene cierta razón, obviamente ni en TikTok, ni en Instagram, ni en el mismo Twitter se puede dar gran profundidad, pero Rodolfo Hernández creo que lo ha capitalizado. Como decía al comienzo, los mensajes de él son súper simples, son sencillos, son básicos, además porque su programa, él no se lo sabe por completo porque él mismo dice en Twitter, me han dicho mis asesores que no debo apoyar el fracking. No es el candidato que quiere decir o simular que se las sabe todas y eso juega a favor de él. Entonces en TikTok no tiene que pontificar, no tiene que demostrarse experto en fracking, en agricultura, en narcotráfico. Él lanza sus mensajes básicos y conecta con la gente que quiere mensajes sencillos, básicos y sentir a alguien cercano como lo es uno como ciudadano. Entonces yo creo que sí, TikTok ni ninguna otra red social permite la profundidad. Y además en TikTok no se da un debate, la gente comenta pero no hay un debate como el que se da en Twitter
y no se contrastan las ideas, entonces es un poco más vertical. Lanzo en TikTok el video y recíbanlo, mientras que en Twitter sí, Petro o el mismo Hernández o los demás publican un tweet y están los críticos respondiendo, cuestionando, contrastando. Ahora, la gran pregunta en estas 3 semanas que quedan es ¿qué va a pasar con los debates y qué va a pasar con las manifestaciones en plaza pública? Usted, como conocedor de las redes sociales, si fuera el jefe de campaña, el ingeniero Rodolfo Hernández, ¿qué le va a decir? ¿Vaya a los debates o quédese quieto y siga haciendo lo que está haciendo en las redes? Primero, yo no me metería a darle consejos porque el equipo que lo ha apoyado en redes sociales y esos influenciadores que muchos no conocen, pero que están ahí, Jefferson Cosio, el mismo JP, lo han hecho todo bien. Mi consejo sería, siga igual, no se vaya a meter en el juego de todos los días meterse a las tendencias, atacar, empezar a tener gente del establecimiento. Siga igual y hable lo menos posible y no se meta a debates, porque en el debate obviamente Petro creo que le ganaría muchísimo y mostraría que él es muy débil todavía en el conocimiento de su propio programa de gobierno. 7 de la mañana, 9 minutos, es Mauricio Jaramillo, experto en tecnología, innovación y transformación digital. Las redes sociales que están jugando un papel fundamental en esta campaña a la presidencia de la República. Mauricio, feliz martes. Muchísimas gracias, un abrazo. Muy bien, 7 de la mañana, 10 minutos. La política está muy movida en estos días. Vamos con el pronóstico del clima. Al fondo, Ciudad Tunal, localidad de Tuncuelito, Bogotá, tregua en las lluvias. Día soleado, una temperatura mínima de 9 grados, una máxima de 19 grados. En Barranquilla vamos a tener una temperatura mínima de 25 grados y una máxima de 32 grados. En Medellín, lluvias, temperatura mínima 16 grados, máxima de 21 grados. Cali, día lluvioso también, temperatura mínima 18 grados, máxima de 23 grados. Bucaramanga, los ojos puestos en Bucaramanga, allí continúa el ingeniero Rodolfo Hernández, dice que por ahora va a seguir despachando desde allá, en los próximos días vendrá a la capital para sostener algunas reuniones. Día soleado en Bucaramanga, temperatura mínima 18 grados, una máxima de 25 grados. Es el pronóstico del clima hoy, último día del mes de mayo, martes 31. Siete de la mañana, 18 minutos. Continuamos tomándole el pulso, haciendo el respectivo análisis luego de la jornada electoral del pasado domingo. La presidencia de la República, Gustavo Petro, Rodolfo Hernández. Un tema importantísimo. Las encuestas. Todos, si nos basábamos en las encuestas, pensábamos que iban a pasar Gustavo Petro y Federico Gutiérrez, aunque sabíamos que el ingeniero Rodolfo Hernández, según las encuestas, venía en ascenso. Paola Mantilla, politóloga de la Facultad de Finanzas de Gobierno y Relaciones Internacionales. Paola, feliz martes para usted. Feliz martes, buenos días a todos y a la audiencia que nos está escuchando. ¿Cómo le fue con las encuestas? ¿Nos decepcionaron o estaban en lo correcto? Esa siempre es la pregunta que nos hacemos, pero recordemos una cosa, finalmente las encuestas únicamente nos muestran una foto de lo que está pasando en un momento determinado. En ese sentido, pues las encuestas que se presentaron por última vez una semana antes, 7 días antes que comenzáramos el periodo de veda, pues demostraban ya que Rodolfo Hernández comenzaba a ascender y que tenía un nivel de ascenso y un nivel de incremento muy alto, con lo cual diría que en este caso las encuestas pues apuntaron a mostrar esa tendencia al alza que mostraba Rodolfo Hernández, mantuvieron la intención de voto que siempre había presentado Gustavo Petro. Ahora, Paola, ¿podría uno llegar a pensar, con miras a la segunda vuelta, con dos candidatos ganadores como Gustavo Petro y el ingeniero Rodolfo Hernández, que esas tendencias que se estaban manejando de cara a la primera vuelta se mantienen? Es decir, uno veía las encuestas y veía la curva de Gustavo Petro y veía un pequeño descenso, pero cierta estabilidad. Y Rodolfo, pues ya conocemos toda la flechita que venía subiendo. ¿Eso con miras a la segunda vuelta se podría también mantener? Realmente se puede mantener, es una tendencia más si tenemos en cuenta que el voto que en este momento está trayendo Rodolfo Hernández es un voto que en cierta medida puede ser interpretado que se puede interpretar como un electorado de centro, tal vez de centro derecha, y que puede sin lugar a dudas atraer el electorado de Federico Gutiérrez, que siempre se presentó y dentro de su discurso fue muy manifiesto antipetrista.
Sí. Entonces creo que las encuestas podrían estar mostrando la tendencia correcta. Dice el ingeniero Rodolfo Hernández pues que va a llegar a los 12 millones de votos, es decir, está necesitando más o menos 6.500.000 votos. Dice Gustavo Petro que con 1,5 millones de votos que logre pues también va a ser el presidente de la República. ¿Cómo cree usted que va a funcionar este tema de los endosos de votos? ¿Usted cree que es tan sencillo como, Federico Gutiérrez obtuvo el tercer lugar, esos 5 millones de votos se van a ir directamente para el ingeniero Rodolfo Hernández? O lo mismo en el caso de Sergio Fajardo de la coalición Centro Esperanza, que ha dicho que cada uno de sus miembros queda en libertad, pero que esos votos, si Sergio Fajardo se decide por el ingeniero, van a ir directamente allá, o va a ser un voto más de emoción y no tanto programático o endosable. No, realmente las elecciones presidenciales tienden a ser un voto de opinión, es decir, tienen una relación y una práctica distinta a la que se presenta en las elecciones legislativas. En ese sentido es difícil endosar los votos como ustedes los están mencionando. Los 5 millones de personas que votaron por Federico Gutiérrez no es seguro que vayan a votar por Rodolfo Hernández. En este momento se vuelve a abrir la baraja electoral, comenzamos a una nueva campaña electoral en estas últimas 3 semanas. El endoso de votos no es tan sencillo. Finalmente, también tenemos que recordar que estos dos candidatos han sido muy enfáticos a que no quieren aliarse con la clase política tradicional, por lo cual esas alianzas tienen que medirse muy sigilosamente. Pero es que este tema de las alianzas, sin duda cobra aún mayor importancia por el discurso que se está manejando. Ayer ya hacía su intervención el ingeniero Rodolfo Hernández, como siempre, a través de redes sociales, hizo un Facebook Live y dice, mire, yo no quiero ni más de Uribe, ni más de Petro, nada de eso. Y pues claro, el que quiera votar por mí, bienvenido, pero cero alianzas, yo mantengo mi discurso. Por el lado del candidato Gustavo Petro, pues seguramente, dicen algunos sectores, le va a resultar más difícil el tema de que no tiene alianzas con clase política cuando tiene a un Roy Barreras, o cuando tiene a un Armando Benedetti, o cuando tiene a Julián Bedoya, o cuando tiene a Piedad Córdoba. Claro, es más difícil en este momento para Gustavo Petro demostrar que no tiene unas alianzas con partidos tradicionales cuando, como usted muy bien lo resalta, tiene a Roy Barreras y a Benedetti dentro de sus filas y lo han apoyado de manera manifiesta, pero por ejemplo es muy difícil que en este momento o dentro de las alternativas negociar con un partido conservador, que es claramente uno de los partidos que siempre se mantiene a la derecha del espectro político, conversar con un partido liberal cuando ya se mostraron fisuras muy claras entre Francia Márquez y César Gaviria. El Centro Democrático creo que sería uno de los partidos con los cuales sería más difícil aún negociar, teniendo en cuenta que el discurso de Petro fue claramente antiuribista y que en los últimos discursos, el 28 de mayo, estaba cerrando su cierre de campaña básicamente mencionando que habían 2 caminos, seguir con el uribismo o mostrarse del como un cambio. Es decir, tenemos pocas alternativas, o tal vez el Petro tiene pocas alternativas con los partidos tradicionales a negociar. Sin embargo, pues la política finalmente es dinámica y nos encontramos frente a otro fenómeno que es Rodolfo Hernández, que es una persona outsider político, o como se presenta como un outsider político, y creo que en eso tiene una muy buena parte de su electorado que se muestra muy alejado de la clase política tradicional. Claro. Pero finalmente alguno tiene que atraer votos, tal vez para Rodolfo Hernández es más fácil mantenerse como una política de outsider político y las personas que están en contra del petrismo pues se pueden unir a sus filas. Paola, pero allí uno no entendería varias cosas. Por un lado están las llamadas maquinarias, entonces tenemos a los partidos tradicionales, Partido Liberal, Partido Conservador, que estaban apoyando a Federico Gutiérrez y pues sin duda es uno de los grandes derrotados de la jornada. Entonces algunos dicen, se irían con el ingeniero Rodolfo Hernández. Ya hay llamado del expresidente Ernesto Samper al expresidente César Gaviria para que el Partido Liberal reconsidere y se vaya con Gustavo Petro. Pero, sin embargo, por el otro lado de las maquinarias está el tema programático. Entonces, ¿cómo el Partido Conservador o el Centro Democrático se van a ir con el ingeniero Rodolfo Hernández, que está diciendo no al fracking, sí a negociaciones con el ELN? A los 5 minutos abro relaciones con Venezuela, que van en contra de lo que siempre ha sostenido el Centro Democrático, por ejemplo. Claro, completamente. Por ejemplo, ayer una de las preguntas más reiterativas que hacían los medios internacionales era si Rodolfo Hernández era de derecha, ¿no? Y finalmente el fenómeno de Rodolfo Hernández es difícil de conciliar. Muy bien, como usted lo menciona, es una persona que no aprueba el fracking, que
se sentaría a negociar con el ELN, pero también no ha demostrado unas posturas, por ejemplo, muy relacionadas con la reforma tributaria, ¿no? Lo cual beneficiaría a una clase empresarial que en general está asociada al Partido Conservador o a la derecha, para no colocarlo en términos de partido. Es decir, si bien el discurso de Rodolfo Hernández no se puede encasillar como un discurso de derecha, sí tiene algunos rasgos en los cuales podría beneficiar a la empresa privada. Claro, además, sin embargo, sigue manteniendo algunos tintes, si usted me lo permite, sí, relacionados con cierto proteccionismo, ¿no? Por ejemplo, revisar los insumos, hacer un control por un periodo de tiempo a los productos agrícolas. Entonces, si bien mezcla algunos elementos de derecha, también se mantiene tal vez al centro. Claro. ¿No? Sí, pues ahí está. Ese es el análisis importantísimo, los movimientos que vamos a tener a lo largo de estas 3 semanas. Bueno, no, yo creo que en esta misma semana ya muchos empiezan a tomar posiciones. Paola Mantilla, politóloga de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales. Gracias por atendernos, Paola. Una feliz semana. Igualmente, feliz semana para todos y un feliz resto del día. 7 de la mañana. 7 de la mañana, 27 minutos. El gobierno va a definir esta semana quién va a estar al frente de la alcaldía de Medellín, luego del que el Movimiento Independientes pues presentara la terna. Así que el gobierno va a tener que elegir quién va a ser el alcalde encargado en reemplazo de Daniel Quintero, sancionado por la Procuraduría General de la Nación por presunta participación en política. Saludamos hasta ahora a Laura Daniela Cifuentes. Laura. Muy buenos días. El ministro del Interior, Daniel Palacios, recibirá este martes a las 3 postuladas por el Movimiento Independientes para reemplazar temporalmente al alcalde Daniel Quintero Calle, que fue suspendido por la Procuraduría por presunta participación en política. La terna está conformada por María Camila Villamizar, actual secretaria de Gobierno, André Uribe, secretaria de Salud de la Alcaldía de Medellín, y Karen Viviana Delgado, secretaria de Suministros y Servicios. De acuerdo con el jefe de la cartera del Interior, las 3 funcionarias públicas serán entrevistadas para que posteriormente el presidente Duque tome la decisión final. Por el momento, también se espera que el Tribunal Administrativo de Antioquia resuelva la aclaración que pidió Daniel Quintero sobre el fallo que tumbó la designación de Juan Camilo Restrepo como alcalde encargado de Medellín. Laura Daniela Cifuentes, Red Más Noticias. 7 de la mañana, 28 minutos. Vamos a ver a quién escoge el presidente Iván Duque sobre la terna que presentó el Movimiento Independiente. 85 personas fueron capturadas por orden judicial y con hechos relacionados con las elecciones que se vieron el pasado domingo. 50 personas que estaban reportadas como desaparecidas llegaron a los puestos de votación. ¿Cómo es la historia? Juan Carlos Giraldo, buenos días. El puesto de mando unificado dispuesto por la Fiscalía General de la Nación en cabeza de Francisco Barbosa para monitorear el desarrollo de las elecciones presidenciales en el país, consolidó y verificó la información obtenida de los grupos de la Policía Judicial y los equipos itinerantes desplegados en los territorios luego del cierre de las urnas. Este trabajo da cuenta de que 85 personas fueron capturadas durante la jornada. 4 detenciones tendrían relación con posibles delitos electorales. De estas capturas, 81 corresponden a órdenes judiciales por diferentes conductas ilícitas en una multiplicidad de departamentos del país. Casanare, Arauca, Norte de Santander, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Antioquia, Cundinamarca, Santander, Meta, Tolima, Cesar, Magdalena, Sucre, La Guajira, Putumayo, Bolívar, Quindío y la capital de la República, Bogotá. Esto quiere decir que esas personas que tenían una orden judicial previa, la pudimos hacer efectiva una vez estas personas hicieron uso de su derecho al voto o lo ejercieron. Y gracias a nuestra presencia se produjeron estas capturas. Estas personas serán puestas a disposición ante los jueces de control de garantías. Entre los capturados está el profesor de un instituto educativo en Cali, Valle del Cauca, quien era buscado por el delito de acto sexual violento. Los hechos por los que se le requiere habrían ocurrido mientras ejerció como docente de un programa de licenciatura en artes escénicas y un programa infantil y juvenil.
En esta misma ciudad se reportó la detención de un hombre que haría parte de una red delictiva dedicada a la estafa, que estaría vinculada a cerca de 30 procesos judiciales. El puesto de mando unificado reportó que 50 personas que habían sido reportadas como desaparecidas llegaron a los puestos de votación en los departamentos de Casanare, Antioquia, Risaralda, Huila, Boyacá, Bolívar, Cundinamarca, Caldas, Caquetá, Valle del Cauca, Tolima, Cesar y Meta. En Bogotá, nuevamente, 7 de la mañana, 31 minutos. La ley seca que estaba pronosticada para que iniciara a las 4 de la tarde se movió 2 horas, 6 de la tarde y terminó el día de ayer al mediodía. Las autoridades están entregando un balance de cómo nos fue en la ley seca. Hubo muchos comparendos. Alex, nuevamente con usted. Así es, Jenner, muy buenos días. Pues la Policía Metropolitana de Bogotá entregó efectivamente un balance sobre la ley seca que operaba en la capital de la República. Dice que 451 comparendos fueron impuestos por infringir esta norma durante la jornada electoral del pasado domingo. Dice la policía que esto representa un aumento significativo con respecto a las pasadas elecciones legislativas del pasado 13 de marzo, cuando se registraron 380 comparendos. Asimismo, también fueron sellados 55 establecimientos durante este fin de semana por infringir la ley seca y por vender bebidas alcohólicas. Esto también significó un aumento con respecto a las elecciones del 13 de marzo, cuando fueron sellados 35 lugares. Por su parte, la Personería de Bogotá también presentó un balance sobre el número de quejas ciudadanas que recibió durante esta jornada electoral. Escuchamos a continuación al personero Julián Pinilla. En la jornada de este domingo registramos en la Personería de Bogotá 120 irregularidades y quejas ciudadanas por situaciones como problemas con la inscripción de cédula, deficiencias en la organización logística, error en la firma de tarjetones, error de jurado en el diligenciamiento del listado de asistentes de votantes y error de jurados en la devolución de la cédula de los votantes. Bosa, Kennedy, Suba y Ciudad Bolívar fueron las localidades en donde más se registraron infracciones en contra de la ley seca durante esta jornada electoral. Es información con Alexander Gómez para Red Más Noticias. 7 de la mañana, 33 minutos. Gracias, Alex. Volvemos con el análisis de la jornada electoral. Hemos tocado distintos tópicos, el tema político, el tema de las redes sociales, los distintos movimientos que van a tener los otros partidos con respecto a los dos ganadores, a los dos que pasan a la segunda vuelta a la presidencia de la República. Pero también hay que hablar de las relaciones internacionales. ¿Qué va a pasar con Venezuela? ¿Qué va a pasar con los Estados Unidos? ¿Cómo se va a mover Colombia en el mundo en dado caso de que alguno de estos dos, como efectivamente va a ser, pues llegue a la presidencia de la República? Dani Ramírez es docente de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Dani, feliz martes. Muy buenos días, gracias por la invitación. Mire, iniciemos por el caso de Venezuela. ¿Usted nota algún matiz en las propuestas que hacen los dos candidatos, Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, a pesar de que pues prácticamente están diciendo lo mismo? Hay que reanudar las relaciones con Venezuela. Rodolfo Hernández dice, mire, a los 5 minutos restablezco nuevamente relaciones, y Gustavo Petro ha dicho también que es necesario que se restablezcan las relaciones con el vecino país. ¿Usted cómo ve el manejo de relaciones con Venezuela en cada una de estas propuestas de los candidatos? Bueno, pues por el lado de Gustavo Petro hay una clara intención de precisamente corregir lo que se ha considerado, pues yo creo, uno de los principales errores de este gobierno, que es romper las relaciones con el país vecino y que ha generado todos los problemas que tenemos en estos momentos, ¿no? Ni siquiera los países que como Rusia o Estados Unidos, que están en estos momentos en una tensión constante, han roto jamás sus vínculos diplomáticos. Nosotros sí lo hicimos. Y eso ha tenido unas consecuencias bárbaras sobre el tema de, por ejemplo, de la inmigración, el manejo de la inmigración, el manejo de la información frente a los temas de los delitos transnacionales y demás. Frente a eso, Gustavo Petro lo que propone es inmediatamente reanudar esas relaciones y establecer unos canales diplomáticos válidos para poderlo hacer. Por su parte, Rodolfo Hernández tiene una visión
digamos, más cercana, precisamente por lo que ha gobernado Bucaramanga y pues conoce todo lo que sucede en los Santanderes y esa relación de lo que ha venido pasando con Venezuela, y por eso él también plantea esa restitución de las relaciones. Quizás donde hay una diferencia es en el cómo, porque pues hay muchas cosas que sabemos sobre las posiciones de Gustavo Petro, pero que desconocemos por otro lado de Rodolfo Hernández, y lo poco que hemos escuchado es que él piensa cerrar muchas embajadas, que esa es una de las cosas que pues yo creo que debería preocuparnos a todos. Ahora, ¿entraría Gustavo Petro, una vez se restablezcan relaciones con Venezuela, en ese eje que muchos han criticado? Estamos hablando de Nicaragua, estamos hablando de Bolivia, estamos hablando de Cuba. Yo creo que no, yo creo que es que hay dos ejes, digamos, de corte. Hay uno más de izquierda y otro más progresista. En este caso, el eje más progresista estaría más de la mano de lo que es Brasil, el Brasil que posiblemente esté Lula da Silva de presidente, estaría más en un diálogo permanente un poco con lo que con Argentina, más que con Nicaragua y con Venezuela. Yo creo que eso es, pues, se cae de su propio peso precisamente por el peso y la implicación que eso tiene aquí en Colombia. Pero en temas como, por ejemplo, una eventual negociación con el ELN, yo creo que sí, las relaciones con Cuba, como siempre, han sido fundamentales y no creo que esta fuera a ser la excepción. Y los dos proponen además retomar diálogos con el ELN. Dani, pasemos ahora a los Estados Unidos. Por supuesto, el tema económico, el tema de la lucha contra las drogas y un tema importante que tiene que ver con la economía, y es, los dos han afirmado que entrarían a revisión de los TLC. Que recordemos, estos pues son acordados, además tienen que pasar por el Congreso y no se podría tomar una decisión unilateral, sino que tiene que ser una decisión bilateral. ¿Cómo va esa relación con los Estados Unidos en cada una de las propuestas de los candidatos? Bueno, ahí hay dos puntos. Uno, las relaciones internacionales, y dos, las relaciones internas en lo que tiene que ver con el manejo del Congreso. En el primero, pues evidentemente un socio o un empresario o una persona más de centro derecha, como puede llegar a ser el gobierno de Rodolfo Hernández, puede ser una posición o puede tener una posición más cómoda para lo que es el gobierno de Estados Unidos. Para Estados Unidos sin duda sería mucho más complicado manejar las relaciones con Gustavo Petro, sobre todo pues en la visión en cuanto a precisamente a esa renegociación de los tratados, por la visión que tiene Gustavo Petro de proteger la industria nacional, que es un poco lo que hace Estados Unidos, ¿no? Pero entonces aquí se plantea el tema de renegociar porque se considera que no ha sido ventajoso para el campo colombiano y que ahorita pues precisamente gracias a eso es que la comida está muy alta. Entonces todos esos temas entrarían en revisión, pero entran en revisión en el Congreso, y ahí entonces entra otra de las partes importantes, y es una de las que preocupa, y es el tema de la relación que va a tener este nuevo gobierno con el Congreso. Gustavo Petro durante los últimos 4 años se ha esmerado, pero muchísimo, en tratar de construir una bancada propia, en construir consensos y aliados, claro. Y el día de hoy tendría una bancada para poder tramitar esos proyectos. Por el contrario, el señor Rodolfo Hernández pues tendría una situación un poco más difícil porque no se sabe cómo va a ser esa relación en la medida en que la mayoría de ellos siempre los ha llamado corruptos y ha dicho que el Congreso pues es un nido de ratas. Entonces esa relación parece tensa y habría que mirar cómo juegan y qué bancadas entrarían a apoyarlo y cuáles no, y bajo qué términos. Pues ahí está, es Dani Ramírez, docente de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Fíjense ustedes, a pesar de que los dos candidatos casi que tienen el mismo postulado, llamémoslo el mismo titular, Dani nos deja ver los distintos puntos de vista, los matices de relaciones con Venezuela, de diálogos con el ELN, de relaciones económicas y políticas también con los Estados Unidos y una posible revisión de los TLC precisamente con ese país. Dani, gracias por atendernos, feliz día. No, muchísimas gracias, y todo está en los matices, ¿no? Depende de la elección, también dependerá de los matices y la forma en que se desarrollen esas relaciones internacionales. 7 de la mañana.
mañana, 40 minutos, hablando de relaciones internacionales. Vamos con noticias del mundo. Iniciamos este recorrido en Brasil, que sigue desafortunadamente siendo azotado por las fuertes lluvias, deslizamientos de tierra, grandes inundaciones, más de 90 personas que han resultado muertas y varias desaparecidas. Ya el presidente de ese país, Jair Bolsonaro, ha hecho presencia en algunos de estos lugares donde se están presentando las emergencias. Juliana Rubiano, feliz semana, buenos días. Hola, buenos días. Una nueva tragedia enluta Brasil. Deslizamientos de tierra provocados por fuertes lluvias que se registran desde la semana pasada en el estado de Pernambuco, en el este del país, han resultado en la muerte de decenas de personas. Desde el sábado, cuando la situación comenzó a agravarse, miembros del Ejército, la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos y la Policía Federal se han concentrado en el lugar para las labores de rescate durante día y noche. Nunca antes había llovido tanto en tan poco tiempo como lo hizo. Vino muy cerca de aquí, conozco a todos los que murieron y vi todo cuando sucedió. Las autoridades han instado además a evacuar a 32.000 familias que viven en zonas de riesgo y han ofrecido refugio en instalaciones municipales. En las últimas horas, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sobrevoló el área afectada y anunció una línea de crédito sin intereses para los damnificados. Obviamente todos estamos muy tristes. Expresamos nuestras condolencias a los familiares de las víctimas. Nuestro mayor objetivo es consolar a los familiares y ayudar a la población con recursos materiales. Como en muchas áreas urbanas de Brasil, varios de los barrios de este estado se han construido en lugares vulnerables a deslizamientos de tierra y lodo, especialmente en estas épocas de lluvia. La tragedia se produce solo 2 meses después de que las fuertes precipitaciones también acabaran con la vida de más de 230 personas en Petrópolis, en el estado de Río de Janeiro. Juliana Rubiano, Red Más Noticias. Juliana, gracias. 7 de la mañana, 42 minutos. Volvemos a los Estados Unidos, donde continúa la conmoción por la masacre en Uvalde, en Texas, donde 21 personas fueron asesinadas. Dentro de ellas hay 19 menores de edad. Sigue sobre el tapete la polémica del uso de armas. Es la principal causa de muerte, el uso de armas en los Estados Unidos desde el año 2020. Y pues ante este panorama, pues varios países están precisamente poniendo sobre el tapete la controversia, el uso legal de estas armas. Ana María Rodríguez, feliz semana, buenos días. Buenos días. El primer ministro canadiense Justin Trudeau anunció un proyecto de ley que congela la tenencia de armas de fuego en Canadá, lo que podría prohibir en el país su importación y venta. Este proyecto debe pasar primero por el Parlamento de ese país, donde los liberales son minoría. En abril de 2020 se registró el tiroteo más mortífero en Canadá. Fueron asesinadas 23 personas en zona rural de Nueva Escocia y desde entonces el gobierno prohibió 1.500 tipos de armas de fuego. Sin embargo, en las últimas horas, Trudeau reconoció que la violencia armada sigue en aumento. Entre tanto, en Estados Unidos, durante su visita el fin de semana a Uvalde, en Texas, el presidente Joe Biden se reunió con las familias de las víctimas. Exigen acciones para evitar que este tipo de masacres continúen. Ana María Rodríguez, Red Más Noticias. Volvemos, 7 de la mañana, 49 minutos. Es hora de noticias de la economía. Estamos a la expectativa. Hoy se prevé que el DANE dé la cifra de crecimiento del mes de abril. Hay que recordar que el mes de marzo tuvo un nivel de 12.1%. Muchos esperan que siga disminuyendo esta brecha del desempleo y más cuando se conoció la cifra de crecimiento económico en el primer trimestre. Ismael Medina. Hola, buenos días. El Departamento Nacional de Estadísticas DANE dará a conocer los datos del desempleo para el mes de abril y se espera que continúe disminuyendo si se tienen en cuenta los datos más recientes del indicador de seguimiento de la economía y del Producto Interno Bruto para el primer trimestre, que creció 8,5%, más de lo que los analistas esperaban, con un buen desempeño en sectores que aportan parte importante del empleo. Es cierto que el ritmo de crecimiento va más rápido que la generación de empleo, pero este es un problema estructural que vive la economía colombiana desde hace muchos años y que no ha sido fácil de enfrentar. Además, mucho del empleo que hay en Colombia es informal, y ese también ha estado más dinámico, pero con los problemas que le representan a una economía porque no hay aportes a salud ni a pensiones, como debe ser. En marzo el desempleo cayó a 12,1% frente al mismo mes de 2021, cuando estuvo en 14,7%. Precisamente el tercer mes del año había 21,68 millones de personas trabajando, lo que significó que 1,58 millones de personas consiguieron trabajo.
una cifra importante si se tiene en cuenta los problemas que ha enfrentado la economía por la situación internacional y en lo local por situaciones como el invierno, por ejemplo. El comercio y las industrias manufactureras que generan buen empleo se cuentan con la administración pública como los sectores más dinámicos en materia de puestos de trabajo que se han creado. Los renglones de transporte, alojamiento y comida también vienen generando más empleo. Hay que ver si en abril se mantiene ese dinamismo. Otro dato importante que se observó en marzo es que se viene presentando una corrección en el mercado laboral de género, es decir, que más mujeres encontraron trabajo, y eso tiene mucha relación con el regreso a la presencialidad. Es por esa razón que los analistas esperan que la tasa de desempleo siga disminuyendo, lo que sería una buena noticia para una economía que, a pesar de la coyuntura internacional, muestra una resiliencia importante. Red Más Noticias. Volvemos, 7 de la mañana, 56 minutos. Más data. Feliz semana, Joana. Hola, ¿qué tal, Jenner? Un saludo muy especial, que esta sea una gran semana para usted y para todos los televidentes. Que así sea. Y también vamos a ver cómo va a ser la semana para el dólar, que ha reaccionado ante estas elecciones en primera vuelta de la presidencia, Joana. Así es, Jenner. Mire, ha reaccionado de manera favorable. Es normal que la incertidumbre en época de elecciones y en la medida que se van despejando dudas y se va aclarando el panorama, pues las cosas empiecen a tranquilizarse. Una de ellas, el precio del dólar, que ayer cayó 134 pesos, pasando de 3.926 a 3.792 en el mercado Next Day. ¿Qué es eso del mercado Next Day? Son esas operaciones que se realizan cuando el mercado no está operando, como en el caso de ayer, que fue festivo, tanto en Colombia y además en Estados Unidos, y que se cumplen el siguiente día hábil, en este caso será hoy. A pesar de la caída de ayer, pues que probablemente marcará la tendencia de las operaciones de hoy en el mercado spot, que empieza ya casi a las 8 de la mañana, no hay que olvidar que de todos modos falta la segunda vuelta presidencial el próximo 19 de junio y podremos tener aún algo de volatilidad. Ahora, algunos quieren estar interpretando este movimiento del dólar como que un triunfo de Gustavo Petro no genera gran nerviosismo en los inversionistas, pero también es cierto que puede haber un efecto de ese aumento de percepción sobre la real posibilidad de que el candidato Rodolfo Hernández pueda derrotar a Petro en segunda vuelta, como resultado de esa estrategia que se tejió en las últimas semanas de campaña y que a la postre lo tienen hoy con serias posibilidades de ganar la presidencia de la República. Por el contrario, pues varios analistas advierten que la llegada de un gobierno de izquierda podría causar una subida del dólar, aunque como bien advierten, pues esos analistas también, eso ya ocurrió en Perú y en Chile, pero solo en el corto plazo. Claro. ¿Y el aumento en el precio del petróleo, Joana? Pues mire, eso también tiene que ver, ¿no? Esta corrección del precio del dólar tiene ese componente adicional al de las elecciones, el precio del crudo, que como hemos explicado varias veces, por ser Colombia un país cuyas exportaciones dependen en mayoría del petróleo, pues afecta cuando sube el petróleo, baja el dólar en nuestro país. Ayer el Brent cotizó por encima de los $120, básicamente por las presiones que se están ejerciendo para que la Unión Europea pues imponga las sanciones al crudo ruso y por el relajamiento de las medidas anti-COVID en China. La semana pasada recordemos que el precio del crudo había subido un 6% y empieza esta semana también al alza, acercándose al sexto mes de subida consecutiva, que de mantenerse pues sería la racha más larga en una década. Y en este momento, usted que tiene siempre los datos al instante, Jenner, se puede ver que los futuros tanto del Brent como del WTI están operando muy cercanos a los $120. Pues muy bien, Joana, muchísimas gracias. 7 de la mañana, 59 minutos. Estamos entonces a la expectativa, el dólar y también el barril del petróleo, el precio. Gracias, Joana. Gracias, Jenner, a usted. Mañana nos volvemos a encontrar con más data y no olviden ingresar a www.dataifx.com si quieren estar al tanto de todo lo que ocurre en las finanzas y la economía. Nos vemos mañana. Joana, gracias y hasta aquí esta primera emisión de Redman Noticias. Mañana semana corta, martes 31 de mayo. Mañana estaremos iniciando un nuevo mes y estas 3 semanas se irán volando para elegir presidente de la República. Estamos a la expectativa de los distintos movimientos. Sergio Fajardo dice que se va a tomar unos días para saber a quién va a apoyar. Y Rodolfo Hernández dice, se acabó el uribismo y el 19 de junio se acaba el petrismo. Continuaremos en nuestra emisión en mediodía. Hasta entonces.